Buenas tardes, mi nombre es Samir Dávila, soy abogado egresado de la Universidad Popular del Cesar. Actualmente estoy cursando una especialización en Derechos Humanos con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT, CETAT Valledupar. Mediante el presente vídeo estaré hablando del desplazamiento forzado en Colombia, pero como quiera que es un fenómeno muy antiguo y complejo, lo abordaré de la siguiente manera. En primer lugar, pues haré referencia a sus orígenes, a sus causas, a las principales poblaciones afectadas, a las cifras, a las estadísticas actuales, y aprovechar pues también este espacio para contar la experiencia más cercana que he tenido respecto a este flagelo. Por lo tanto, me estaré refiriendo a un suceso acontecido en el municipio del cual soy oriundo. Pues bien, el desplazamiento forzado es considerado como un delito de lesa humanidad. En la historia del país está marcada profundamente por el desplazamiento forzado, y sin duda los principales afectados han sido las poblaciones étnicas, los afrodescendientes y los campesinos. Y indudablemente la principal causa de este fenómeno tiene que ver con el conflicto armado interno colombiano, con esa violencia que hemos vivido durante las últimas décadas. No obstante, hay que distinguir que en este conflicto hay diversos escenarios que propiciaron ese desplazamiento. Tenemos que el primer escenario son los enfrentamientos o las disputas territoriales que se dieron entre grupos insurgentes, y se disputaron territorios estratégicos para cultivos ilícitos y para tráfico de armas. El segundo escenario que origina desplazamiento, que originó, es el enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y los grupos insurgentes. Otro escenario que quedó documentado es ese apoyo que dieron empresarios, que dieron empresas a grupos insurgentes, en este caso a los paramilitares, para que desplazaran a los campesinos y estos posteriormente apropiarse de la tierra. Eso quedó documentado. Y por último, es ese desplazamiento que se ha dado en las zonas o en territorios que son ricos en recursos mineros y energéticos. Entonces tenemos que dentro de este conflicto armado hay diversos contextos, diversos escenarios que propiciaron y que aún siguen propiciando el fenómeno del desplazamiento. Hay que decir que a octubre del 2018, según el registro único de la unidad de víctimas, en Colombia hay más de 7.400.000 víctimas, de los cuales el 79.9% corresponde al hecho victimizante del desplazamiento. También es oportuno decir que para el año 2015, según la Agencia de Refugiados de la ONU, Colombia ocupó el primer lugar a nivel mundial del país con el mayor número de desplazamiento forzado interno, con un total de 6.9 millones de desplazados, seguido de Siria de 6.6 millones y de Irak de 4.4 millones. No obstante, pues esta misma agencia en el 2017 dijo que Colombia ocupaba el segundo lugar y el primero Siria. Tenemos entonces que los orígenes del desplazamiento forzado o la raíz incluso data de procesos de éxodos y destierro que se dieron inclusive desde la época de la colonia y de la independencia. Sin embargo, vamos a referirnos puntualmente a otros sucesos históricos. El primero es la época que se conoció como de la violencia en el país, que ocurrió del año 48 al 58. Pues en esta época comenzó o se dio por el asesinato del líder político y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril del año 1948. Aquí pues se dio ese enfrentamiento entre liberales y conservadores e inclusive miembros del Partido Comunista. No obstante, pues estos enfrentamientos venían desde la década de los años 20 y 30, pero que se agudizó con la muerte de Gaitán. Exactamente no podemos decir cuántas víctimas hubo de desplazamiento, pero hay analistas que coinciden en que pudo haber sido más de 2 millones de personas que sufrieron este flagelo del desplazamiento y que tuvieron que irse de sus tierras, de la zona rural hacia las grandes ciudades. La segunda época pues es del año 58 al 74, que es el Frente Nacional. En esta época pues el conflicto se siguió agudizando, porque si bien es cierto, se llegó a un acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse el poder, no les menos que se excluyeron pues esos nuevos liderazgos, sobre todo a la gente de las regiones, y eso hizo que las guerrillas tomaran más auge, que incluso ya habían nacido pues en la época anterior, en la época de la violencia. La otra época es la época del narcotráfico del año 74 al 79,
La otra época y es lo que se conoce como el desplazamiento contemporáneo del año 80 al 2014. Surgen los primeros grupos paramilitares, hay enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas. En fin, pues durante toda esta época se llevó y se agudizó el desplazamiento forzado y se llegaron pues a las cifras más altas en el gobierno de Pastrana y posteriormente en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Posteriormente, y para ya ir cerrando pues el tema del origen, de los orígenes del desplazamiento forzado, hay que decir pues que hay una época que se puede llamar posacuerdo, es decir, ese desplazamiento que se ha dado en el año 2017 y este año. Y efectivamente pues no podemos desconocer que con la firma de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC, pues los hechos de violencia se bajaron, se redujeron. No obstante, pues el fenómeno del desplazamiento sigue dándose. Tenemos que para el año 2017, según el registro único de la unidad de víctimas, hubo un total de 54.000 víctimas de desplazamiento. Hubo un total de víctimas de 54.000 personas desplazadas, y sobre todo pues, con mayor prevalencia en los departamentos del Chocó, del Nariño y de Antioquia. Y para este año, pues según datos de la Defensoría, en el primer semestre hubo más de 17.000 desplazados. Pues también sigue prevaleciendo los departamentos del Chocó, del Nariño, el departamento de Antioquia, el norte de Santander, el Catatumbo, Montería, Valle del Cauca, Cauca. Pues en fin, durante estos 2 últimos años pues ha habido un aumento del fenómeno del desplazamiento. Bueno, frente a las políticas o lo que ha hecho el Estado colombiano, primero pues hay que decir que las víctimas de desplazamiento fueron invisibilizadas durante un largo tiempo y que se inició una lucha que tuvo resultados y que en el año 1997 se expidió la ley 387. Pues en virtud de esta ley se reconoció pues esa calidad de desplazado y se marcaron las primeras pautas y los primeros límites de los beneficios que tendría esa población. Posteriormente la Corte Constitucional, mediante sentencia C-025 del 2004, declaró el estado de cosas inconstitucional respecto a la población de desplazados. Pues en virtud de esta sentencia la Corte dijo de que había una vulneración sistemática a los desplazados en el país y que obviamente era obligación del Estado y de sus instituciones garantizar pues, ese resarcimiento y esa reparación integral a estas víctimas de desplazamiento. Hubo unos autos de seguimiento y finalmente se expidió la ley 1437 del 2011, pues en virtud de la cual también se dio más estatus y se reconoció más esta calidad de desplazados. Bueno, para ir cerrando, vale la pena decir que pues según cifras, solamente en Colombia se ha reparado el 10% de las víctimas, un poco más de 500.000. O sea que aún las víctimas siguen esperando una indemnización. Y aquí me refiero pues a las víctimas no solamente de desplazamiento, sino a todos los hechos victimizantes. Finalmente pues la experiencia que quiero contar es que ocurrió pues en el municipio del cual soy oriundo, como dije inicialmente, es Astrea Cesar, que se encuentra ubicado pues en el departamento del Cesar. Resulta pues que en el año 2000, el 18 de enero, pues ocurrió una masacre en el corregimiento de Santa Cecilia, uno de los corregimientos más importantes del municipio. Grupos paramilitares incursionaron en este corregimiento y masacraron, asesinaron a 12 campesinos. Santa Cecilia pues es una vereda conocida pues como una despensa pesquera y agrícola pues del departamento del Cesar e inclusive del Magdalena. Tenemos que luego de que ocurrió esta masacre, a los días inmediatamente la mayoría de las familias abandonaron la vereda, abandonaron el corregimiento, perdón. Más de 134 familias fueron buscando refugio, temiendo por su seguridad a los municipios del Paso, de Chimichagua, el mismo cabecera municipal que es Astrea, e inclusive unas familias se fueron para Venezuela. Posteriormente fueron retornando. Pues aquí ocurrió, pues, como lo digo, pues un hecho de desplazamiento pues, que marcó la historia del municipio y que aún pues también las personas insisten y piden pues esa reparación efectiva, esa reparación integral. Y tenemos pues que en el municipio hay aproximadamente 20.000 habitantes, de los cuales 3.400 son víctimas, la mayoría por desplazamiento forzado
y que aún siguen reclamando y esperando esa indemnización justa, pues que la deuda del Estado colombiano a estas víctimas. Muchas gracias.